quiero comentarles que a medida que nosotros hemos leído el libro de Mateo, a mí me ha pasado algo. Y bueno, y si a ti te pasa algo similar, pues me pones un emoji allí en el Facebook o en YouTube. Y es que, ¿qué me pasa en mi vida cotidiana? Que algunas ocasiones empiezo a ver el Facebook y encuentro la foto de alguien. Y esa persona puso una imagen, estuve en tal lado, o una foto en una reunión social o en una fiesta. Entonces, resulta que hay veces me gusta saber qué fue lo que pasó, entonces empiezo a buscar en quienes estuvieron en esa fiesta, si también colocaron imágenes de eso, si estuvieron allí en alguna reunión social, bueno, quién más estuvo y qué imágenes puso al respecto. Entonces, en contraste de esa situación, que no sé si les pasa a ustedes también, que uno empieza ya a escudriñar, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con Andrés? Estaba Lili, vino también esto, entonces estaba este invitado. Me sucedió leyendo el libro de Mateo que de alguna forma resaltaba algunas situaciones que pasaban con Pedro. Y me encontraba con muchas cosas que le sucedían a Pedro y que estaban en contraste de nuestra vida como cristianos, ¿sí? Entonces, me gustaría compartirles esto, me gustaría meternos en el perfil, digamos, de Facebook de Pedro y de sus amigos, ¿sí? De los apóstoles, para que veamos cómo fue que Cristo fue transformando su vida para hacerlo un mejor cristiano. Entonces empecemos por decir que Pedro es también conocido como Cefas o como Simón. Él fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Nosotros eso lo vemos en Juan 1:42, ¿cierto? Donde allí él dice, donde Jesús nos dice que sí, que él se llamaba Cefas y que le cambió el nombre por Pedro, ¿sí? Pedro, ¿cómo era? Era un discípulo franco, era ferviente, era muy cercano a Jesús, súper cercano a Jesús, y era un apóstol que se volvió columna de la iglesia. Si nosotros leemos en Gálatas 2:9, nos damos cuenta que Pedro está diciendo que tanto Cefas como Jacobo, como Juan, o sea, tanto Jacobo, Pedro como Juan eran considerados las columnas de la iglesia cuando empezó la iglesia primitiva. Y Pedro también era entusiasta, era obstinado, impulsivo muchas veces. Recordemos que él fue el que dijo, no, Jesús, yo jamás te negaré. Y sabemos que falló en ese aspecto, ¿sí? Y él tiene muchas fortalezas en su vida, como también tiene muchas debilidades. Entonces, Jesús escogió una persona así como Pedro, ¿sí? Con esas características para en él, ¿sí? Edificar la iglesia. Entonces, resulta que Jesús también puede coger una vida como la mía, que soy un poquito obstinada, terca, tengo mis defectos, para transformar mi vida. Entonces, ¿cómo fue el cambio o el proceso con Pedro? Vamos a verlo. Entonces, sí, estamos diciendo que escudriñamos en Facebook, ¿sí? Entonces, lo primero que pasó en el Facebook de Pedro y de Mateo, que es el que nos está contando la historia, lo primero que vemos es una imagen que es el llamado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí súper lindos, me hicieron ya la imagen de que estamos en el Facebook y allí estamos viendo, wow, Mateo publicó que esta foto, el llamado de Jesús. Eso nosotros lo vamos a ver, ¿sí? En el libro de Mateo, con una sencilla descripción. Dice que Jesús se acercó a él y que le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Pero hay una persona en la Biblia que le encantan los detalles, que le encanta, él dice él, que él organizó todo cronológicamente como había pasado y que le preguntó a varias personas para tener la certeza de lo que había pasado. Entonces en Mateo nos dice muy simple, llamó a Pedro y lo hizo pescador de hombres, pero vení, miremos qué está diciendo el perfil de Lucas. Aquí está, ¿sí?
Ahí está el perfil de Lucas, donde nos dice, hey, Lucas acaba de publicar, Lucas sí puso en la Biblia qué fue exactamente lo que pasó. Y Lucas, que es lleno de detalles, nos cuenta que estaba Pedro, ¿sí? Que estaba con otros, digamos que estaba Pedro ahí con su combo, pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada, no sacaron nada. Llegó Jesús, esto lo van a encontrar en Lucas 5, del 1 al 11, para que no piensen que yo aquí estoy inventando cosas. En Lucas 5, del 1 al 11, está la descripción de la pesca milagrosa, que es realmente todo lo que sucedió alrededor del llamado de Pedro. Entonces estaban allí toda la noche pescando, no pescaron nada. Llega Jesús, le dice a Simón, recuerde que todavía no se llamaba, no le había puesto el nombre de Pedro, Simón, ¿me prestas una barca de esas? Entonces, sí, claro, cójala. Dicen que Jesús la cogió, se movió un poco de la orilla y empezó a hablarles. Bueno, ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo nos dicen exactamente qué fue lo que habló Jesús en esa barca, pero sí nos cuentan algo muy especial. Es que cuando él terminó de hablar, les dijo a Simón y sus amigos, les dijo, mira, tiren la red allá. Y ellos lo hicieron. Y al final salió una pesca maravillosa, salió un montón de peces que dice que aún las barcas se estaban hundiendo. Ahí sí, si me vuelves a mostrar qué es lo que estaba publicando Pedro, mira, Lucas dice, acabo de publicar, ahí sí vemos, mira, la barca llena de peces, pero miren qué especial, en el fondo de esta imagen está lo que Lucas nos está contando, que Pedro se arrodilló, ¿sí? Y dijo, wow, yo reconozco que soy pecador, no pescador, pecador. Reconozco que soy pecador y reconoció la figura de Jesús, la manifestación de algo glorioso en él, ¿sí? Y Pedro acepta en ese momento entonces el llamado que le hace Jesús. Jesús le dice, deja las redes, no las redes sociales, no el Facebook, no el Instagram, sino deja tus redes, deja esto y vete conmigo. Quiero hacerte una reflexión con respecto a eso. Nosotros muchas veces recibimos el milagro, la sanidad, el cumplimiento del mes. Uy, ese hombre por el que estaba orando y ahora es mi esposo. ¿Sí? Nosotros muchas veces recibimos nuestro milagro, nos acercamos a Jesús por nuestro milagro, pero ¿sabes qué? Nos quedamos con eso y no nos vamos detrás de quien hace el milagro, no nos vamos detrás de Jesús. Eso hizo Pedro. Pedro no vio el montón de provisión que tenía con todo ese pescado en su barca. Él vio algo mayor. Él no se quedó con el milagro. Él se fue detrás de quien hace el milagro. Y esa es mi primera invitación en esta mañana. Tú has recibido un llamado y tú probablemente como yo has recibido un milagro. Algo sobrenatural, algo que otros ni te creen, ni entienden qué fue lo que pasó, porque tú estás tan maravillada contando eso o tan maravillado. Pero sí, no nos debemos quedar con el milagro, debemos ir en pos de quien hace los milagros. Tú ya reconociste a Jesús y tú ya te entendiste como un pecador, ya has tú tomado la decisión de no quedarte simplemente, ay, hoy le voy a orar y me hace el milagro y ya, me olvido toda la semana de Jesús. Es muy fácil de verdad recibir el milagro, pero lo mejor que podemos hacer nosotros es irnos detrás de el que hace los milagros, del hacedor de milagros. Entonces, pilas con tu llamada. Lo segundo que le pasó a Pedro allí, que nos va contando Mateo, es algo que yo lo he llamado vencer el miedo. Vencer el miedo es una historia súper hermosa que tú la vas a encontrar en el capítulo 14 de Mateo, ¿sí? Muy particular, y en estos días en los audios que nos mandaba el pastor, él nos contaba que muchos de los milagros se producían en el mar de Galilea. Realmente el mar de Galilea es como si fuera un gran lago, ¿sí? Y allí pasaron cosas, pero especialmente esta. ¿Qué pasó allí en
el capítulo 14, ¿qué nos cuenta que pasó con Pedro? Resulta que ya habían alimentado al montón de gente, ya le habían dado su pescado, su pan, les sobró, y Jesús los manda en la barca, les dice, pasen al otro lado, móntense en la barca, pasen al otro lado, y cuentan allí la historia de que hay vientos contrarios, ¿sí? Vamos a entender esos vientos contrarios como esas dificultades que tenemos. Y que en medio de eso, ellos van viendo que Jesús va caminando. Ellos no dicen al principio que Jesús, dice que un fantasma, ¿sí? Va a caminar, ven un fantasma caminar, pero después lo reconocen porque Jesús se les presenta y les dice, yo soy, o sea, hey, no tengan miedo, yo soy el que soy, yo soy. Y allí, entonces Pedro, nuestro personaje del día de hoy, adivinen qué le dice, ay Señor, yo quiero caminar, yo quiero salir, yo quiero ir contigo. Y Jesús que le dije, dale, vente, salte. Pedro salió de la barca. Pedro empezó a caminar y Pedro sintió en su cara el viento que le era contrario, las olas que le eran contrarias. ¿Y qué sabemos ahí? Que por supuesto que tuvo miedo. Tuvo tanto miedo que se empezó a hundir. Y al hundirse, empezó a clamar por Jesús. Amigo, amiga, hermana, hermano de la fe, familia, cuando estamos con Cristo, cuando aceptamos un llamado, va a haber un momento en que el viento es contrario. Andar con Cristo no significa que todo nos va a ir bien, que estamos felices. Sí, van a haber vientos contrarios. Y como Pedro, tenemos que tomar la decisión de caminar aun cuando el viento es contrario. Y la mayor enseñanza que hay en este capítulo es que nosotros debemos fijar nuestra mirada en Jesús. No hay nada mejor que hacer eso. Tanto es que al final Jesús le dice, oye, te faltó fe, lo hubieras disfrutado tanto. Él le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como cuando a uno le dicen, hey, móntate en esa montaña rusa o en esa atracción y, ay, no, me da miedo, pero quienes se montan dicen, wow, es espectacular y al final nadie sale muerto. Así es nuestra vida con Jesús, es montarse en una aventura maravillosa, ¿sí? Es montarse con quien hace todo maravilloso, es tener a Jesús con nosotros y nuestra mirada fija en Jesús. Yo les quiero contar un testimonio, algo que me pasó a mí. Cuando, bueno, nosotros tuvimos un tiempo de dificultades económicas y pasaba que mucha gente a través de Jesús nos ayudaba. Nos colaboraban, o sea, bueno, nos bendecían de muchas formas. Y saben, aún yo sentía, wow, estoy caminando sobre el agua, pero mi mirada bajó. Estaba sorprendida porque cada paso que daba era respaldado por Dios, por una porción de comida, por un pago de un recibo. Y en un momento dejé de mirar a Jesús. Dejé que mi mirada se llenara de las sorpresas de las cosas que Él hacía. Y cuando yo me di cuenta después que me estaba hundiendo, Él mismo me dijo, Liliana, no tienes la mirada puesta en mí, tienes la mirada puesta en los milagros. Mi invitación hoy es, vas a tener miedo, vas a tener vientos contrarios, ¿sí? No es color de rosa la vida con Jesús, pero no es tampoco una montaña rusa suelta. Es caminar y estar siempre mirándolo a Él. Tu mirada fija en Él, ¿sí? Las cosas hay veces no salen como pensamos. Las peticiones que le hacemos a Dios hay veces no se responden como nosotros las queremos. ¿Pero eso va a dañar nuestra relación con Él? No, porque muchas veces lo hemos dicho. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, después de esto, ¿qué pasa con Pedro? Entonces vamos caminando con Pedro, ya sabemos que lo llamaron, ya él empezó a caminar sin miedo con Jesús. Entonces nos damos cuenta de que
hay un reconocimiento de parte de Pedro. Si nosotros vamos al capítulo 16 de Mateo, allí nos encontramos que en la ciudad de Filipo, ¿sí? Esto ya estaba lejos del mar de Galilea, así es como yo me lo imagino, ¿sí? Porque a mí todo, yo soy muy gráfica. Yo imagino que estaban todos allí orando, ¿sí? Y entonces, estoy hablando de Mateo 16, 13. Allí estaban orando cuando, me imagino que se produjo como un silencio, terminaron de orar y Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién respondió ahí? Pedro. Pedro, él es un atrevido. Y él mismo le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo una gran verdad. Le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esto trajo una transformación. Cuando él reconoce a Jesús, pasa algo, su nombre es cambiado. Ya no es Cefas, ya no es Simón, ya es Pedro. Pedro, que significa piedra. Y quiero hacer una aclaración, aprovechar y hacer una aclaración aquí. Dice que tú eres la piedra sobre la cual será edificada mi iglesia. Hay muchos que piensan que entonces Pedro fue el primer papa, ¿sí? Pero no, eso, realmente en Hechos, o sea, no hay un documento que nos testifique eso, pero sí hay algo en la Biblia que nos dice la verdad, porque la verdad la encontrarás en la palabra de Dios. Fue Pedro, ¿sí? El primero que habló por medio del Espíritu Santo después de Pentecostés. Y dicen que 3,000 personas, 3,000, ¿sí? Se unieron a la iglesia de Jesucristo. Entonces, él fue el primero que habló a los judíos para traerles la verdad del evangelio. Pero saben que también Pedro fue el primero que le habló a los gentiles. Él tuvo un sueño donde el Señor le mostraba que podía, en el sueño la imagen que él tiene es que puede comer de animal inmundo. Entonces ellos entendían a los gentiles, que lo vimos con la mujer cananea, como perros, como que no merecen, ¿sí? No son del pueblo de Dios. Entonces Dios lo llamó para hablarle y él fue el que le habló a Cornelio, ¿sí? Un gentil. Entonces es decir que en Pedro se edifica la iglesia para los judíos y para los no judíos. Entonces, volvamos. Dice Pedro allí, después de que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Jesús le dice, mira, esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que ha venido del Padre. Cada uno de nosotros, aún después de haber caminado con Jesús, de haber tenido un tiempo de temor, de avanzar en contra de la cultura, de caminar sobre el agua, defendiendo la verdad que hemos conocido de Jesús, falta un paso que es reconocerlo, ¿sí? Tú puedes escuchar el llamado, ¿sí? Tú puedes avanzar en una vida con Jesús, pero tú debes reconocer el llamado reconocer lo que Jesús es. ¿Quién es Jesús? Tener la convicción en tu corazón y la capacidad de declararlo con tu boca de que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, quien salva tu vida, el único que te puede dar una eternidad en el cielo. No hay nadie más sino a través de Jesús. Mi pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Puedes reconocerlo libremente? Y pregúntate, ¿lo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca? ¿O lo he hecho muchas veces porque esa es la oración que piden en la iglesia, esa es la oración que siempre dicen en la célula? Mis hijos, saben que tengo 3 hijos, entre ellos algunos, no voy a decir el nombre, pero hay uno que yo tengo la convicción de que ya recibió a Jesús, ¿sí? Y hay otro que simplemente hace la oración cada vez que le explicamos, cada vez que le hablamos de eso. Pero muchas veces cuando confrontamos esa verdad en él, no es capaz de defenderla. Entonces, ¿estás tú reconociendo a Jesús como lo hizo Pedro? Ese es un cuestionamiento también para la mañana de hoy.
Después de que pasó todo eso, vamos en un paso, un llamado, un andar con Jesús sin miedo, un reconocerlo, pero hay otra cosa maravillosa que le pasó a Pedro y lo vemos en Mateo 17, y lo conocemos como la transfiguración. Dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y los llevó aparte a un monte alto. Lo particular es que ninguno de los evangelistas dice cuál es el monte, ¿sí? Solo dice que los llevó a un monte alto, y muy particular porque llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que justo ellos tres fueron los que vimos allí en Gálatas, que son los pilares, la columna de la iglesia. Entonces había algo especial que tenían que ver ellos, algo especial que tenía que ver Pedro. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó en ese lugar? En ese lugar pasó lo que conocemos la transfiguración del Señor. Entonces dice que el rostro de Jesús, ¿sí? Se puso como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y que allí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tengo una imagen de cómo alguien pintó cómo fue esa transfiguración, y esa transfiguración, ¿sí? Es ver la gloria de Dios, conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios, perdónenme que me está doliendo. La gloria de Dios, ¿sí? Es tener la expresión real de la existencia de un Dios glorioso, ¿sí? Es que a través de nuestros sentidos también veamos la gloria de Dios, palpemos la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, para hablar de la gloria de Dios, hablaban del Shekinah, ¿sí? Que significa aquel quien vive. Jesús no es fantasía, no es una historia, no es algo que esté en los libros. Jesús es real, y su gloria habla de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su esplendor, de su santidad y de muchísimo más. Entonces, he aquí, ¿reconoces tú que Jesús vive? ¿O para ti es simplemente una historia bíblica? ¿O te quedaste con la parte de la historia de que Jesús murió, lo enterraron? Porque Él vive, Él resucitó. No son ficticias esas historias. No son solo elementos que están en la Biblia. Jesús está vivo y está en el cielo, y Él tiene poder para hacer milagros, ¿sí? Él es el Dios de hoy, Él es el Dios de antes y el Dios de siempre. ¿Reconoces tú la grandeza de Dios? Y aún te pregunto, porque cuando yo realmente reconocí la gloria de Jesucristo fue a través de recibir el Espíritu Santo. El día que recibí el Espíritu Santo fue la convicción completa de que lo que yo leía no era simplemente historia, sino que Él realmente era el Hijo de Dios, con su grandeza, su majestad, su poder, su esplendor, su santidad y muchísimas cosas más. Si todavía no has llegado a este punto de tu relación con Jesús, esta tarde puede ser un buen espacio para que le pidas al Espíritu Santo que te revele la gloria de Dios, que te deje conocer lo magnífico que es el Señor. Dicen que Esteban, cuando lo estaban apedreando, pudo alzar sus ojos al cielo y ver la gloria de Dios, ver lo magnífico que es Dios allí sentado en su trono. Entonces, vamos adelante en este paso, ¿sí? Vamos adelante en ver la gloria y el favor de Dios. Y por último, hay una recompensa. Hay una recompensa para quienes aceptamos a Jesús. Hay una recompensa para quienes no tenemos miedo de andar con Él. Hay una recompensa para quienes lo reconocemos. Hay una recompensa para quienes vemos su gloria. Y es que en Mateo 19, del 27 al 29, nos muestra a Pedro que hace una pregunta. Se le acerca a Jesús y le dice: hey Jesús,
Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. ¿Qué pasa pues? ¿Qué seguirá pues con nosotros? ¿Qué tendremos nosotros? Y Jesús le cuenta su recompensa. Le cuenta que en los años venideros hay una promesa para él, para Pedro, que él se sentará en un trono, como también nosotros tendremos una vida gloriosa y eterna al lado del Padre. Como decía el pastor, sin enfermedades, sin temores, lejos del mal. ¿Sabes? He aquí, como dice Jesús, nosotros también tendremos una recompensa, y es que seremos llamados siervos de Dios. Su nombre estará grabado en nuestra frente y lo veremos cara a cara. Está en Apocalipsis 22:4, donde dice que veremos el rostro de Jesús. Veremos a Jesús allí con toda su gloria, con toda su magnificencia, con todo lo que Él es. Amigo, hermano, familia de la fe, esto no es en vano. No es en vano caminar con Jesús. No es en vano reconocerlo. No es en vano seguirlo. No es en vano pedir ver su gloria y reconocer su gloria y aún andar de gloria en gloria, que es lo que Él tiene llamado para nosotros. Él nos ha llamado para que nosotros seamos perfeccionados. Y recuerden que esa es la palabra de este año para nosotros, avanzando para parecernos más y más a Jesús. No es en vano porque tendremos la dicha de tener una vida eterna. Tú y yo somos de la misma naturaleza del Padre. Él es eterno, por cuanto tú y yo también somos eternos. Pero ¿dónde queremos pasar nuestra eternidad? Viendo su rostro, ¿sí? Y que su nombre esté en nuestras frentes, aún allá en el cielo recibiendo un trofeo, un galardón. Ya es todo un galardón haber entrado al cielo, verlo a Él, pero Él dice que aún nos va a dar un trofeo, ¿sí? Que va a hablar de nuestra relación con Dios. Me acaban de mandar una imagen, ojalá la podamos poner ahora mismo, pero ¿cómo será nuestro primer día en el cielo? Hay una canción súper hermosa que dice que, no me acuerdo de quién es, de Vidal creo, de que cuando estemos allí cara a cara, lo que más queremos es poder estar solos con Él. Miren esta imagen que ya nos van a colocar de lo impresionante que puede ser nuestro compartir, nuestra llegada al cielo. Mira qué hermoso. No sé quién es el autor de esta pintura, pero alegra muchísimo mi corazón. Así va a ser. Y yo me imagino que así está Pedro ahora, después de vivir una vida, de morir como murió. No hay un registro en la Biblia de cómo murió, pero se dice que él murió crucificado al revés, aún en Roma, murió allá. Y a pesar de todo, porque sabemos que él lo negó, porque sabemos que él fue imprudente, él fue imprudente. ¿Saben quién le preguntó a Jesús, Señor, cuántas veces debemos perdonar? Cada vez que nosotros hablamos del perdón, la pregunta que siempre sale es, ¿cuántas veces debemos perdonar? Yo me imagino que Jesús estaba hablándoles del perdón, Pedro tenía su guardadito y la pregunta. Excelente, Pedro. Le preguntó, ¿cuántas veces debemos perdonar? Fue él quien hizo esa pregunta. Y Jesús le dijo, 70 veces 7, un número grandísimo. Mira, que nuestra vida sea mejor que la de Pedro. Que nuestra vida sea para honrar a Jesús. Que nuestra vida sea también para ser columnas de la iglesia. Para ser aún columna de tu familia, que es una pequeña iglesia, para ser columna de tu célula, que es una pequeña iglesia, y de ser columna de comunidad cristiana de fe, que es una iglesia.
Yo te quiero pedir ahí que tú cierres tus ojos, ¿sí? Que te concentres, o sea, que de verdad no estés pensando allí en el almuerzo, ni que los niños, no. Sí, y vamos a tomar el Salmo 16:11 y vamos a decir lo mismo que dijo el salmista. Señor, en esta mañana te quiero pedir que me muestres la senda de la vida. Señor, Dios, que como Pedro, Señor, en tu presencia para mí haya plenitud de gozo. Aún, Señor, con el miedo de caminar con el viento en contra. Aún, Señor, cuando tú no contestes a las oraciones como yo lo quiero, Señor. Porque yo hoy te reconozco, Padre. Reconozco que tú eres, Jesús, el Señor de mi vida. Y contigo quiero caminar. Y quiero saber que hay delicias a tu diestra para siempre, para una eternidad, que hay una recompensa y es poder abrazarme contigo, Jesús, y decir, lo logré, avancé hasta la meta, te estoy viendo, te abrazo. Allí está el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, los invito a que reflexionen en qué etapa estamos de nuestra relación con Jesús.